Buenos días. Tercera sesión del grupo de People and Culture del Global Legal Tech Hub. Hoy me encargo de presentar hoy la mesa que vamos a comenzar en este momento y a continuación os presentaré tanto a mis compañeras en este grupo como las personas que nos van a acompañar en esta mesa. Antes de empezar, bueno, quería un poco introducir qué es el Global Legal Tech Hub, por si alguno todavía no lo conoce, que bueno, pues es una de las mayores entidades de Legal Tech que hay ahora mismo en el sector, en el mundo, nacida desde España, pero con, digamos, ya vinculación con toda Europa desde poco antes de la pandemia. Y anualmente, bueno, pues se van aumentando los socios en diferentes ámbitos y regiones y ya superan pues cerca de 500 compañías del sector legal que forman parte del Global, que es pues eso, un observatorio y una especie de think tank desde el cual pues se habla de tecnología, de negocio, de legal y también desde nuestra visión desde la parte de personas. En principio el Hub nació con voluntad de conectar la comunidad Legal Tech internacional, pues alcanzando pues eso, diferentes eventos, documentos que se van publicando y proyectos que bueno, pues van teniendo un alcance a muchísimos usuarios. Es una entidad sin ánimo de lucro, por tanto, bueno, digamos que no tiene ningún objetivo comercial y en este sentido queremos recalcarlo en estas mesas que nosotros desarrollamos y que está abierta a la participación pues, de todo el entorno legal y con esa intención también hacemos estas mesas para que, aparte de que lo que vayamos a compartir, pues todas las personas que nos acompañen puedan participar y puedan intervenir en este sentido. Aquí, bueno, pues nos juntamos tanto personas del mundo del sector de la tecnología, del ejercicio de la abogacía, del mundo académico, como es en este caso, o del mundo de la gestión de personas, marketing, negocio, bueno, diferentes ámbitos. Entonces, en este contexto, bueno, es cuando surge en abril de este año, bueno, pues un poco la mesa en la cual, bueno, pues un poco participamos Beatriz Hernández y Blanca Rodríguez, que formamos el desk de People and Culture Global Legal Tech Hub, sobre todo con el ánimo de ir abordando, bueno, pues no solamente la parte de tecnología y negocios, sino también hablar de talento, de cómo va afectando, pues eso, a la gestión de personas, cómo tiene que ver con toda la parte de legal branding, con temas de fidelización y carrera, con equipos multidisciplinares, con la formación de nuevos roles y, bueno, diferentes temáticas que vamos abordando. Y, bueno, sin más, ya habiendo hecho esta introducción, pues ya voy a presentar primero a mis compañeras del grupo, que son Beatriz Hernández, que es la responsable de talento de Deloitte Legal, Blanca Rodríguez, que es la responsable de Legal and Tax en Principal Partners, y luego, bueno, pues los componentes de la mesa, que son quienes realmente son los protagonistas de esta sesión. Empiezo por la decana de Derecho de la Universidad de Navarra, Mercedes Galán, que ha tenido a bien pues, acompañarnos en esta mesa y que estamos muy agradecidos, al igual también que, bueno, pues está con nosotros Abel Veiga, que es el decano de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas y también que le agradecemos su participación. Juan Zornoza, en representación de la Universidad Carlos III, como director del Máster de Asesoría Jurídica y catedrático de Derecho Tributario. Y finalmente también, bueno, pues tenemos representación pues, de la Universidad Autónoma de Madrid, en este caso con el decano de Derecho, Juan Arrieta, que también le agradecemos su participación. Y por último, desde Andalucía, desde Sevilla, de la Universidad de Sevilla, pues tenemos a Fernando Llano, que es el decano de Derecho de la universidad. Bueno, pues sin más, dejo ya a mi compañera Blanca que tome el testigo y comenzamos con la mesa y con la intervención de todos estos componentes de la mesa, que sin duda va a ser muy, muy interesante. Gracias, Ignacio. Pues por poner un poco marco a la temática de la mesa de hoy, que nos hace especial ilusión, yo me gustaría que pensásemos en un abogado recién salido de la licenciatura hace 20 años, ¿no? Que es más o menos cuando yo la finalicé. Podemos verlo buscando jurisprudencia en una biblioteca y precedentes, sepultado en papel durante horas y horas, muchas horas, sin duda, recibiendo instrucciones y ejecutándolas con un profundo respeto a la jerarquía. En una labor casi artesanal, ¿no? Podríamos decir. Hoy en cuestión de segundos tendría la misma información gracias a la inteligencia artificial y a las múltiples herramientas de Legal Tech con las que contamos, ¿no? Y esas tareas, que eran parte muy importante de su formación, pues las realizan ahora pues, en mucho menos tiempo, ¿no? Estas herramientas. No hay duda de que la tecnología está cambiando la forma en la que trabajamos
y el contexto y las nuevas generaciones la forma en la que nos relacionamos. En este contexto, pues no hay duda de que la formación jurídica debería adaptarse y creo que lo está haciendo a la transformación del sector, incorporando nuevas metodologías de enseñanza, el uso eficaz y ético, importante ¿no? Este término, de las nuevas herramientas y cierto enfoque también en el desarrollo de las habilidades necesarias para poder hacerlo con éxito. Además, sin duda, va de suyo de esa sólida formación jurídica que es fundamental para todo lo demás y para ejercer y tener una carrera de éxito como abogados, ¿no? Desde el área de People hemos querido invitar a compartir reflexiones y experiencias sobre ello a los principales representantes de algunas de las facultades de Derecho de referencia, sin duda, en España, con las que hemos tenido la suerte, tanto Beatriz como Ignacio y como yo misma, de colaborar muy estrechamente durante estos 20 años. Así que, sin más dilación, empezamos con las preguntas, que estoy segura que va a ser súper interesante la mesa. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos y por decirnos que sí, casi sin pestañear. Esta primera pregunta va dirigida a todos vosotros. ¿Cuáles son los principales cambios que pensáis que ha experimentado el grado en Derecho los últimos 20 años de los que estamos hablando? Si os parece, Mercedes, puedes empezar si te parece, para seguir el orden de Ignacio. De acuerdo, buenos días, muchísimas gracias a todo el equipo, Blanca, Ignacio, bueno, a los tres, muchísimas gracias, Beatriz, por esta invitación, ¿no? Ya lo decías, de alguna manera ya has apuntado ideas muy interesantes en tu presentación, Blanca, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la enseñanza? Decías que pensásemos en un egresado, ¿no? De hace 20 años, te ponías tú en el caso, ¿no? Buscando jurisprudencia en papel. Bueno, ya desde luego las nuevas tecnologías han irrumpido hace mucho tiempo en cuanto a lo que es el mundo digital y la superación de lo que es propiamente el papel, ¿no? Pero ¿cómo ha evolucionado? Yo diría que ha evolucionado a una enseñanza que es mucho más práctica. Es decir, hace 20 años, aunque ya se había superado también lo que es propiamente una enseñanza teórica o más expositiva por parte del profesor, ¿no? En eso ya se había avanzado a una enseñanza más práctica, pero la practicidad yo diría que todavía está mucho más presente. Es decir, en nuestros alumnos seguimos buscando una sólida formación en conocimientos, como también has apuntado, esto es importantísimo porque si no ya estamos perdidos, ¿no? Entonces, lo fundamental es una sólida formación en conocimientos, pero también se busca educar al alumno, al egresado, proporcionarle a lo largo de los estudios una serie de competencias y habilidades, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de argumentación, también la reflexión, el ser capaz de buscar información, la intervención práctica, el ser más protagonista del propio proceso de aprendizaje, la capacidad de escucha al compañero, agilidad de pensamiento, el escribir adecuadamente, una oratoria también adecuada. Es decir, es una formación en ese sentido mucho más, diría, práctica, tanto en cuanto a aplicación de conocimientos como también práctica para adquirir una serie de competencias y habilidades, ¿no? Para lo que es el ejercicio profesional en general. Otro campo en el que también se ha avanzado es que tenemos una enseñanza, yo diría, ya desde una perspectiva más global. Basta mirar las aulas, ¿no? Para comprobar la composición ya de carácter más internacional. Se ha avanzado hacia una enseñanza mucho más global en nuestro tiempo, ¿no? Y esto podemos después incidir más tarde en esta cuestión, ¿no? Y diría otras dos cosas. Un tercer aspecto es que es una enseñanza mucho más próxima a la realidad con ejercicios como, por ejemplo, simulación de juicios, pero también más pegada, podemos decir, a la sociedad. Yo creo que ahora también orientamos a los estudiantes con una cierta vocación de servicio también, ¿no? De servicio social. Por ejemplo, una muestra de esto es el que ya durante los estudios la clínica jurídica o la escuela de derecho en la calle, ¿no? El ayudar a sectores más desfavorecidos, colaboración con ONGs, es decir, lo que se llama el aprendizaje-servicio, ¿no? Ese sería también un tercer aspecto a destacar, ¿no? La mayor proximidad, podemos decir, a la sociedad. Y un cuarto y último aspecto en el que también yo creo que hemos evolucionado y cambiado las escuelas de derecho o las facultades de derecho, ¿no? Es desde luego el tema también de preocuparnos más por el acercamiento al mundo profesional de los alumnos, es decir, la colaboración con los colectivos profesionales, ¿no? Despachos, empresas, con el sector público en general, el aproximar más al alumno durante los estudios a esa salida profesional, ¿no? Básicamente yo diría, destacaría estos cuatro
aspectos importantes, ¿no? Siempre teniendo muy clara la formación sólida en conocimientos y sobre todo esto, el capacitar a los alumnos para una visión más real, una mayor proximidad a la sociedad. Y también es cierto que las nuevas generaciones tienen un gran sentido de solidaridad, de preocupación por la justicia, por lo social, y para eso también es muy importante la adquisición de estos hábitos y seguir incidiendo mucho en la formación en valores, ¿no? Adquirir unos hábitos éticos a la hora también de trabajar y preocupación por la sociedad en general, ¿no? Una formación humanística, podríamos Fenomenal. decir. Muchísimas gracias, Mercedes, y fundamental además esa formación en valores y ética para trabajar con inteligencia artificial, sin ninguna duda. Desde luego. No he incidido en ese aspecto, tal vez después en otras cuestiones, no, lo más reciente, la inteligencia artificial. Ahora, como sabéis todos de sobra, el tema es el uso ético de esa inteligencia artificial, ¿no? Es una herramienta magnífica que todavía estamos, digamos, en estudio, debate, ver las posibilidades, pero el planteamiento ético es fundamental en este uso, sí. Desde luego. Abel, ¿qué nos puedes incorporar a este contexto que nos da Mercedes? Muy bien, gracias Blanca, y me sumo a los agradecimientos, y es un honor estar con vosotros y con mis compañeros de otras universidades a los que admiro mucho. Pues coincido mucho en lo que dice Mercedes, pero voy a ser más crítico. Los gallegos solemos ser muy críticos. Es decir, ¿qué ha cambiado? Pues ha cambiado todo y nada. Es decir, porque es verdad que hay varios momentos en estas 2 décadas importantes, y uno lo marca Bolonia, sin lugar a dudas, que hace un gran cambio de paradigma. Bueno, paradigma no, que eso es otra cosa, pero sí revoluciona un poco. Y yo no sé si, sinceramente, siendo crítico, si a mejor o a peor. Es decir, ¿en qué sentido? Pues Bolonia ha traído cosas buenas precisamente cuando algunos países estaban escapando de ese marco de Bolonia. Pensemos en Alemania, que en formación jurídica siempre han ido muy por la delantera. Hace 20 años o 30, cuando salíamos, yo casi estoy más cercano a la cifra de 30 que de 20, pues estudiabas de otra manera, había otro tipo de conocimiento, otro tipo de profundización, y es verdad que el grado de exigencia era múltiple y mayor. Es decir, los que venimos yo creo que casi todos los que estamos aquí, somos de un plan de estudios del plan del 53, de aquellas 25 famosas asignaturas, y había que estudiar, y había que saber, y enfrente tenías grandísimos profesores o figuras. Evidentemente, es decir, la metodología ha cambiado en estos años, las asignaturas se han adelgazado muchísimo. También tenemos que tener en cuenta cómo vienen los alumnos. Es decir, este es un país, España, cansino de a lomos de mula vieja. Es decir, ha habido 7 reformas educativas, cada gobierno ha cambiado lo suyo. En España se educa o se adoctrina, es decir, cuál es el nivel y cuál es el grado de exigencia, cuál es el rigor, cuál es la capacidad que tienen alumnos y profesores. Bueno, todo esto ha condicionado un poco también, evidentemente, los planes de estudio. Bolonia marca ese cambio de inflexión, digamos, y también lo hacen los másteres. Evidentemente, no podemos olvidar que el hecho de que colegios de abogados, Ministerio de Justicia, facultades, etcétera, y sea un máster habilitante, cambia mucho las tornas y hace también que exista una reflexión muy distinta de cómo tiene que ser el grado y el posgrado. Es cierto que en algunas ocasiones se ha cometido el error de pensar que lo que sale del grado va a ir al posgrado, y que luego, y que toda esa práctica o esa dinamicidad, como decía Mercedes, pues la van a adquirir con esa nueva metodología o con esa más cercanía de profesionales, de expertos, etcétera, etcétera, que puede haber en los másteres. Y bueno, y esto es algo que está costando, y sobre todo que se notan las carencias o deficiencias. Nosotros, que también tenemos temas en formación de máster, etcétera, pues notas mucho la formación que traen de la procedencia de distintas universidades de toda España, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, ¿se ha uniformizado? Pues a ver, yo por eso doy una visión crítica. En muchas cosas se ha avanzado mucho, en otras no tanto. También el perfil del profesorado ha cambiado mucho, es decir, la inmensa mayoría de los profesores tienen un pie en la práctica, de counsel o en académicos, en despachos, etcétera. Madrid es muy distinta a otras ciudades o a otras provincias, evidentemente, que todo cambia, y sobre todo el hecho de que haya muchísimos despachos, empresas, y es verdad que a los alumnos ese factor de práctica, de realidad, es importante y les cambia. Y sin incidir, como hacía Mercedes, Bolonia también nos ha traído pues todas esas destrezas en habilidades, en comunicación, es decir, en trabajos colaborativos, etcétera, o la cuestión pues de oratoria. Los MOOCs, que prácticamente antes no existían, los clubs de debate que hay, que todas las universidades tenemos y que van por todos sitios,
clínica jurídica, como bien ha dicho Mercedes, también es evidentemente, y ella pues nos ha hablado de algo que también en comillas en ICADE, pues los valores, ¿no? Es decir, valores que empiezan en la familia, que no lo podemos olvidar, que no los va a aportar la universidad, pero que sí los tiene que tener. Pero nosotros tenemos que centrarnos en todo el gran desafío que es la formación íntegra, completa, rigurosa y de capacitar. Es decir, y creo que el grado de exigencia hoy es mucho menor que el que teníamos hace 20 años o 30 años, es decir, en los planes de estudio, es decir, en la formación, lo veías, es decir, hoy es muy difícil, y no sé si mis compañeros lo ven igual, que un alumno estudie un manual o que un alumno estudie un tratado, que un alumno sepa lo que es un libro. Es decir, yo lo estamos viendo, y no solo es en grado, es en muchas otras titulaciones. Yo, es decir, mis hijos están algunos estudiando en la universidad y le pregunto qué libros tenéis, entonces me callo, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ha ido cambiando. Ya luego hablaremos del siguiente reto, que es la inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Juan Zornoza, hablando de, ¿no?, de críticos, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál es tu visión crítica sobre Muchas esto gracias, que nos Blanca. introducía Abel? Muchas gracias, Blanca, y muchas gracias por iniciar una reflexión que me parece que es muy necesario que hagamos, porque tratando de ser sucinto, creo que ya se han mencionado los hechos más relevantes que han tenido efectos, que han producido efectos en el cambio del modelo de formación en las facultades de Derecho. Sin duda, el primero fue Bolonia. Yo señalaría ahí el acortamiento en la duración de los grados. Bolonia se aprovecha no solo para girar la enseñanza hacia la vertiente práctica, sino para ahorrar presupuesto en educación, en el ámbito público. Y eso se hace mediante un acortamiento de un año de los grados, que tiene sus consecuencias, porque obliga a rebajar los niveles de conocimiento que se pueden impartir y, por lo tanto, los niveles de exigencia. Segundo, la incorporación del máster. La incorporación del máster me parece un hecho muy relevante que debería haber provocado un alineamiento de los grados, siendo conscientes del impacto que el máster iba a tener. Y me temo que no en todos los casos ha sido así, porque en la construcción del máster, en lugar de prevalecer la voz de los clientes, o sea, de los despachos y de las empresas, ha prevalecido la burocracia de la ANECA y el Ministerio de Justicia, que han dificultado enormemente que pudiéramos hacer másters atractivos con contenidos igualmente atractivos y a la altura de las necesidades de nuestros clientes, que son los despachos y las empresas, además del sector público en el ámbito jurídico. Tercero, cambios en el profesorado, que también se ha señalado, como consecuencia del progresivo abandono por parte de las jóvenes generaciones de la docencia, que ha sido siempre una actividad vocacional, que, dadas las miserias a que los profesores en España, y recordad aquello de pasas más hambre que un maestro de escuela, que sigue siendo descriptivo de la situación del sector educativo, ha dado lugar a que no existan vocaciones. Como consecuencia, se ha incorporado un volumen muy elevado de profesionales que colabora mucho en la mejora de nuestra educación, pero la sesga, porque inevitablemente la orienta hacia un sentido práctico que es bueno, pero que requiere de ser tratado de manera adecuada. Y el último de los factores sería los cambios en la metodología docente que todo eso ha impulsado, en mi opinión, escasamente introducidos de verdad, porque, para mi opinión, deberíamos haber sido capaces de transitar hacia una enseñanza práctica de verdad, en la que la separación entre teoría y práctica, que uno de los maestros del derecho español, Alejandro Nieto, criticaba acerbamente, porque tal separación no puede existir en la realidad, debería haber motivado un cambio metodológico más profundo que el de incorporar la práctica como algo que es relevante, pero que debe de ir acompañado con una reflexión sobre qué teoría se imparte. Sin ninguna duda. Muchísimas gracias, Juan. Juan Arrieta, ¿qué nos puedes añadir a lo comentado? Bueno, yo, como le conozco muy bien a Juan Zornoza y sé que es muy crítico, digo, yo voy a poner un poco el contrapunto. Voy a poner un contrapunto un poco más positivo y un poco más, no sé, un poco diferente. Y eso, a pesar de que participo mucho de la idea que ha transmitido, que también la ha transmitido Abel en Mercedes.
Bueno, vamos a ver. Estando muy de acuerdo, yo creo, y lo digo sinceramente, yo creo que quizá la pregunta, o a la pregunta que dices, ¿han cambiado las cosas de hace 20 años? Yo estoy convencido que han cambiado muchísimo. Han cambiado muchísimo las cosas. Tendríamos que mirar lo que hacíamos en el 2004, nosotros que estudiamos con el plan del 53. La pregunta yo creo que sería ¿salen hoy mejor formados en términos globales nuestros estudiantes que hace 20 o hace 30 años? Yo creo que en términos generales, sí. A pesar de lo que dice Abel y lo que dice Juan, es decir, es cierto que quizá la formación o la exigencia haya bajado en determinados contenidos, pero en términos globales, yo creo que nuestros estudiantes, de verdad que creo que están mejor preparados para el mercado profesional. ¿Por qué? Pues por lo que habéis dicho todos, es decir, es un modelo mucho más práctico, es un modelo en el que le estamos introduciendo unas habilidades, unas destrezas que antes no se les daba. Ahora tenemos jurídicas, ahora tenemos clubes de debates, ahora tenemos prácticas, ahora les obligamos a que roten por despachos, que roten en tribunales, en instituciones públicas y privadas. Les damos una oportunidad que antes no tenían. Claro, es que hace 30 años, estamos en unas clases en septiembre, en octubre, nos examinamos en junio y no había mucho más que el manual, como habéis dicho, que teníamos nosotros que estudiar y no había mucha más interacción. Entonces, cierto, a lo mejor en formación, pues la exigencia era mayor. Conocíamos los contenidos de los manuales tradicionales de nuestros grandes maestros, que eran maravillosos, pero ahí terminamos. Entonces, yo creo que hoy un estudiante, vamos a decir, del siglo XXI necesita algo. Y eso se lo damos, a cambio de otras cosas. Es verdad que Bolonia ha reducido los contenidos. Recuerdo cuando duraban los grados o las licenciaturas 5 años, o incluso en algunos los dobles grados 6 años, y de verdad que no creo que cuantos más años más saben, sinceramente. O no hay una relación, por lo menos, directamente proporcional a más años, más conocimiento. Yo creo que hay que darles más oportunidades, hay que darles un tipo de conocimiento mayor en determinadas destrezas o actividades, sin olvidar, por supuesto, que un jurista tiene que ser un jurista y tiene que saber perfectamente derecho de obligaciones o obligaciones y contratos y tiene que saber fuentes, y eso está claro. Pero también hay otras cosas, porque si no, ese no está formado, no lo podemos lanzar al mercado profesional. Y luego otra cuestión, claro, es que está menos, la exigencia es menor. También cómo se ha producido o cómo se ha multiplicado la producción normativa en España. Tenemos infinitamente mucho más, vamos a decir, sectores regulados y una normativa muchísimo más expansiva y mucho más grande que la que nosotros estudiamos en los años 80. Entonces, eso también hay que verlo. En detrimento de, bueno, pues de otros contenidos. Entonces, lo que quiero es poner un poco en valor lo que se ha hecho. Es decir, no han cambiado muchas cosas, pero al mismo tiempo sí que ha cambiado, desde hace 20 años. Luego a mí si me dicen, ¿qué prefieres? ¿El modelo que tienen ahora, lo que hacen los estudiantes? Pero nosotros le dedicamos muchísimo tiempo y en todas las universidades, Mercedes, vamos, Fernando, a Juan, los estudiantes tengan unas actividades complementarias formativas todos dentro del derecho muy diferentes a las que se hacían hace 30 años. Solo les damos clase. Yo ahora preferiría estudiar en el año 2024 que en el año 1985 cuando estudiamos, que había poco. Entonces, hay que ser crítico, pero también tenemos que valorar lo que tenemos, que yo creo que ha supuesto un avance. Dicho esto, hay muchísimas prácticamente. Y estamos evolucionando muy lentamente y con muchos problemas porque no nos adaptamos del todo a las necesidades. Perdón, Blanca, y muchísimas gracias por invitarme, que debería haber empezado así.
Muchísimas gracias a ti, Juan, por estar aquí hoy con nosotros. No puedo estar más de acuerdo con tu visión, desde luego, de cuando yo salí de la carrera a lo que veo hoy entrevistando a los estudiantes que salen de todas vuestras facultades, ¿no? Años luz. Están mucho más espabilados y enfocan mucho mejor los primeros pasos de la carrera profesional desde mi punto de vista humilde como entrevistadora. Blanca, perdona, Sí, solo porque en el chat de LinkedIn ya van sí. trasladando alguna opinión. Aquí en este caso, en referencia a Abel, le decían, hay una persona que ha estudiado hace 30 años en ICADE, dice que ahora está estudiando su hija también allí y que para tu tranquilidad que sepas que él cree que la preparación es mucho mejor que la que había hace 30 años, que cree que su hija está recibiendo una formación incluso mejor que la que él tuvo en su momento. Perdona. Sí, Y, y no y le ha luego, ido mal, ¿eh? y no- Fernando no sé si me ha visto el mensaje, que Fernando le he pedido que encendiera la cámara, no sé si la puede ver, que le Ahora vemos. mismo, Sí, Ahora, Fernando. vale, ahora. Gracias, Fernando. Cuéntanos qué perspectiva desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla nos puedes Bueno, lo ofrecer. primero agradecerte, Blanca, y a todos la oportunidad de escucharos esta mañana. La verdad es que han sido las intervenciones desde la de Mercedes hasta esta última de Juan muy interesantes, diversas, ¿no? Y en todas ellas yo destacaría puntos a tener en cuenta, muy, muy interesantes. Por aquello de retomar un poco de las humanidades, que creo que se han visto bastante resentidas en lo que se refiere a, y en esto conecto desde luego con Abel Veiga, se han resentido mucho en los últimos años, por aquello de tomar la idea esta de buscar un término medio, una aura mediocritas, ¿no? En lo que se ha comentado. eh, la interpretación o la visión que yo tengo al respecto como profesor ya de más de 30 años y también como decano de la Facultad de Derecho es que no, es decir, toda esta evolución de la universidad que hemos experimentado todos como docentes y los propios alumnos, que es lo más importante, desde el Plan Bolonia, ha generado muchas expectativas. Esas expectativas, en cierto modo, se han visto satisfechas, ¿no? Y no puedo en este sentido más que estar de acuerdo con la visión del mundo del mercado de los servicios jurídicos aquí presente, ¿no? Con Deloitte, etcétera. Y desde el punto de vista de la docencia y de la enseñanza y el aprendizaje del derecho, qué duda cabe que ha habido también grandes avances, ¿no? Y que los alumnos de hoy en día pues tienen una visión muy práctica y completa, ¿no? Para el ejercicio del derecho en sus distintos ámbitos. Dicho lo cual, a mí sí me gustaría también hacer una serie de consideraciones no de precisiones, porque todas las intervenciones de mis compañeros anteriormente, como comentaba antes, han sido muy suculentas, muy, muy interesantes y de las que se puede aprender mucho. Pero yo sí comentaría algunos aspectos. En primer lugar, se ha hecho referencia, por ejemplo, a la cuestión de los máster, que vienen a sustituir un poco lo que era nuestro quinto año en licenciatura. Y la idea de la que se partía con los másteres, que en los que me gustaría hablar, de los que me gustaría hablar después, porque también nos dan una oportunidad, ¿no? De cara a todo lo que tiene que ver con el proceso de la digitalización del derecho, la revolución tecnológica 4.0 y su aplicación a la enseñanza del derecho, etcétera. Pero digamos que los másteres partían, si yo no recuerdo mal, y en esto espero que de alguna manera os sintáis un poco reconocidos, si ponemos el reloj en la cuenta atrás y nos vamos hacia el año 2000, ¿no? Que es cuando se empieza a hablar del Plan Bolonia, los másteres estaban pensados no tanto para una formación como para una especialización que dejase al alumno, digamos, pues suficientemente preparado para iniciar su carrera desde el punto de vista práctico en el mundo del derecho, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido? Al menos esta es la visión que se tiene por parte de muchas universidades y en particular de las universidades andaluzas, que un poco esa propuesta ha quedado a medio camino, ¿no? El máster parece que en muchos sentidos y en muchos momentos se ha convertido el máster en cualquiera de las especialidades que albergan nuestras facultades de derecho más en una especie de formación, de finalización de un grado, en este caso ya no licenciatura, de un grado, donde incluso a veces se repiten muchos de las enseñanzas y los conocimientos adquiridos durante el grado, ¿no?
dejando al margen lo que es el acceso a la abogacía. No, no estoy entrando en eso. En realidad no lo veo como, verdaderamente como un máster, sino como eso, como una preparación para el acceso a la abogacía y a la procura, ¿no? Pero cuando hablamos verdaderamente de nuestros másteres, esto es lo que desde el punto de vista digamos, de un profesor de universidad a veces se percibe. ¿Esto supone que el máster o los másteres estén mal planteados? No, los másteres creo que nos ofrecen también muchas oportunidades y esas oportunidades van precisamente en el camino de la especialización, que es en el que creo que hay que abundar. Aunque en muchos casos, como planteaba antes, esto se queda en una especie como de término medio. Por otra parte, yo no sé, creo no haber oído esto antes en las intervenciones de mis compañeros que han sido muy completas. Hay otro aspecto en el que creo que también las facultades de Derecho se están resintiendo en lo que se refiere a la formación de los profesores, ¿no? El profesorado hace 20 años tenía que, digamos, avanzar o promocionar en su carrera a base de pues, una serie de méritos objetivos que consistían en las horas de docencia y el conocimiento de unas materias que luego en un examen público se tenían que defender, ¿no? Es decir, los exámenes de las oposiciones en fin, a los cuerpos del funcionariado del Estado, en este caso como titulares o catedráticos. Eso era una carrera lenta, que evidentemente era mejorable en muchos aspectos. Cuando no existía la NECA, había muchos ámbitos en los que desde luego había margen a la mejora. Y esto se sustituye por la NECA, que poco a poco en muchos aspectos ha ido de alguna manera laminando el efecto escuela. Recordaréis muchos de vosotros cuando se iba pues, a las oposiciones, muchas veces se dependía más de las mayorías que componían esos tribunales que de los conocimientos que verdaderamente se acreditaban, ¿no? En la defensa de unos temas, en la defensa de unas investigaciones. Sin embargo, esto ha sido sustituido por un efecto que en algunos momentos yo veo que es perverso, ¿no? Que es rendir cuenta sobre todo a esa máxima que utiliza mucho el mundo anglosajón de la universidad, que es publish or perish, ¿no? Al final tenemos que publicar como sea. No se hace una diferenciación de los artículos y de los contenidos, de la maduración de los mismos. Hoy día vemos que se fusionan y se confunden muchas veces artículos o publicaciones de personas que tienen, desde luego, mucho interés en realizar una carrera universitaria, pero que no han consolidado suficientemente ni contrastado esos conocimientos. No les hace falta ni siquiera entrevistarse con personas que forman parte del ámbito en el que ellos están estudiando de muchos años. Y no consultan nada porque digamos, las prisas y el sistema les empuja pues eso, a publicar y a preparar determinados ítems que tienen que ir reuniendo para poder acreditarse. Consecuencia. Pues la consecuencia que tenemos es que, felizmente, para muchas de estas personas que están iniciando su carrera, pues van promocionando como pueden, poco a poco, pero en lo que se refiere al conocimiento de muchos de esos contenidos, al conocimiento de lo que se hace también en otros ámbitos universitarios, en otras facultades, por parte de otros compañeros de otras escuelas, yo advierto que ahí sí que existe un cierto déficit, ¿no? En nuestra obligación, cuando iniciamos la carrera como vicarios del ministerio, como profesores titulares y demás, era nuestra obligación conocer, y esto sé que es muy complicado y muchos de vosotros diréis que hay pues, una hipertrofia, evidentemente, de publicaciones, pero conocer siquiera las publicaciones más recientes de los juristas más importantes del ámbito de uno de estos investigadores jóvenes, ¿no? Y hoy día vivimos con tal celeridad que esto resulta muchas veces imposible. Paradójicamente, como se decía antes, paradójicamente, en el tiempo de la digitalización, en el que ya no es necesario consultar manuales ni pedir libros por préstamo bibliotecario porque lo tenemos a golpe de clic, ¿no? Entonces tenemos toda la información, pero el problema es que no hacemos una discriminación de esa información, ¿no? Entonces, creo que en este sentido puede haberse afectado, lo digo potencialmente, pudiera haberse visto afectada la calidad de las investigaciones, ¿no? Y esto que tiene que ver con la universidad tiene todo que ver, es decir, para nosotros es un input que recibimos en la medida en que estamos estudiando e investigando y que después, como no puede ser de otro modo, esto lo transferimos, ahora que se habla de transferencia de conocimiento, la primera transferencia de conocimiento es con nuestros alumnos a diario en las lecciones, para no quedarnos anquilosados, ¿no? Entonces, esto es otra de las causas
de los tiempos, de alguna manera, en que vivimos en la universidad, donde no quisiera dar al término de esta primera respuesta la impresión de ser un fatalista. Yo en esto sería un poco como Humberto Eco, ¿no? Ni apocalíptico, desde luego, ni integrado, ¿no? No integrado en el sistema Bolonia porque creo que tiene muchos márgenes de mejora, como decía antes, y luego es paradójico, bueno, por motivos académicos y demás, paso gran parte del año en Italia y es curioso que en muchas de las facultades de Derecho italianas no existe el plan Bolonia, ¿no? Siendo Bolonia ciudad, ¿no? La primera universidad del mundo occidental y demás, pues ellos no creen en el plan Bolonia. Yo echo de menos asignaturas clásicas que se han visto excluidas precisamente por el plan Bolonia, como por ejemplo un derecho comparado. Eso es una base absolutamente indiscutible dentro de lo que son los planes de estudio de cualquier universidad italiana, que son más de nuestro ámbito cultural, o en las alemanas, por ejemplo, donde tampoco todas las universidades alemanas están desde luego en Bolonia. Y eso debería, entiendo yo, ¿no?, a darnos una opción a calibrar o a plantearnos en un determinado momento qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que se podría hacer mejor. Yo lo dejaría de momento ahí, ¿eh? Estupendo, muchísimas gracias, Fernando. La verdad es que todas las intervenciones han sido muy distintas y muy complementarias al mismo tiempo, así que agradeceros pues esta respuesta a la primera cuestión que introduce en mayor o menor medida y de una forma más o menos positiva esta segunda pregunta que quería lanzaros a Juan Arrieta, a Juan Zornoza y a Abel Veiga sobre, bueno, todos habéis hablado en mayor o menor medida de metodología, ¿vale? Y habéis introducido pues, esta segunda pregunta sobre qué innovaciones pedagógicas pensáis que han resultado más efectivas en la enseñanza de Derecho en los últimos años. Hemos tenido la suerte, pues, tanto Nacho como Bea y como yo, de participar en muchas de las iniciativas de las facultades, clínicas jurídicas, MUTs. La verdad es que yo he visto proliferar un montón de acciones distintas, pero me gustaría tener vuestra visión sobre la efectividad de las mismas y sobre cuáles priorizaríais, ¿no? Abel. Bien, sí, como no sabía el orden un poco, a Sí. ver, hemos ido innovando porque no nos ha quedado más remedio en ese sentido. De otra parte, se hace camino al andar y es cierto que lo que habéis avanzado en ciertas cosas, los alumnos hoy, cuando nos llegan a la universidad, vienen con otro tipo de formación muy distinta a la de hace unos años. Hablan idiomas, ya no digo que hablen inglés, hablan idiomas. Ya sabéis que el mundo está condenado a hablar inglés por la incapacidad de los ingleses de aprender un segundo idioma. Oscar Wilde, no Abel Veiga, eso lo decía Oscar Wilde. No, es decir, los alumnos ya vienen, saben trabajar colaborativamente, etcétera, porque los institutos y en los colegios ya les han dado este tipo de habilidades o de destrezas. Es verdad que el alumno de hoy tiene otra mentalidad completamente distinta, es más práctico. El hecho mismo de que existan las prácticas, tanto curriculares como extracurriculares, les da una serie de habilidades sociales y psicosociales, sobre todo de interacción. Es decir, no es el alumno de antes que llegaba a un despacho y casi no sabía ni hacer un currículum. Hoy les enseñas incluso a cómo prestar ese currículum. Pero yo quiero algo más, rascar, ¿qué hay en el fondo? ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos en la superficialidad, hemos innovado, innovar metodológicamente, que es utilizar más aparatos tecnológicos o no tecnológicos. El alumno lee más, el alumno tiene tiempo para pensar más, el alumno copia más, corta y pega más. ¿De qué estamos hablando? Es decir, los que estamos aquí todos sabemos lo que pasa muchas veces en trabajos de fin de grado o de másteres y tenemos muchos problemas con el plagio, tenemos muchos problemas con el chat GPT. Es decir, y que no me meto ahora en el tema de la ética, ni muchísimo menos. Es decir, y estamos en el principio del comienzo de un vértice que claro, que es muy complicado. Señalaba Fernando, y es muy pertinente, todo lo que significa para el profesorado la investigación. ¿Qué tipo de profesorado entonces queremos? Y creo que Juan Zornoza lo decía también. Hoy, ¿quién se queda en la universidad? Es decir, esto va a convertirse en una tierra yerma en unos años. ¿Por qué? Porque normalmente la gente que se queda en la universidad son alumnos muy brillantes o alumnos muy destacados, pero no pueden competir con lo que hay fuera. Es decir, cuando aducíais el tema de ser becarios FPI o los que hemos ido o hemos estado en otros países, es decir, es que es un tercio o una cuarta parte de lo que gana su compañero que ya va a ir a un despacho profesional o a una empresa. Entonces, claro, ¿cómo mides el éxito? Es decir, yo antes, Juan también hablaba, Juan Arrieta hablaba pues, de los manuales que teníamos o no. Yo, por ejemplo, os pongo un caso, Derecho Civil, pues nosotros teníamos los 3 manuales al año del profesor La Cruz Verdejo.
decir, otros a lo mejor tenían pues, los sistemas de Picasso o de Guyon. Los que somos aquí, como ya somos mayores, conocemos perfectamente ese tipo de manualística, y había otros más, y muy buenos todos, etcétera. Pero cuando hablabas de la causa directa, indirecta, simulatoria, oblicua del negocio jurídico, sabíamos de qué estábamos hablando. Hoy no le preguntes a un alumno qué es eso, porque, como dijo Zornoza, el acortamiento de los programas de tal, es decir, es que hemos reducido muchísimas horas. ¿Dónde las hemos dado? ¿Hemos innovado? Bueno, les hemos dado en habilidades, en diplomas, muchas veces que complementan a los grados, y eso las universidades privadas han tenido mayor facilidad para hacerlos. Es decir, hemos diversificado mucho. Es decir, claro, el alumno cuando habla probablemente hable mucho mejor, o un mayor número de alumnos hablan mejor que lo que hablábamos en nuestra época cuando salíamos. El propio cambio de la práctica y el dinamismo, y yo antes decía, y esto no va en detrimento de ninguna ciudad, es decir, el ser una capital, evidentemente, pues desembarcan muchísimo despacho, han venido muchos despachos anglosajones, etcétera, y hay una mayor diversidad de salidas, etcétera. Claro, los alumnos pues ya conocen muchas veces todos estos despachos, la capacidad de trabajo, etcétera, etcétera, y esas experiencias muchas veces en horas extracurriculares que tienen muchísimas más, evidentemente, que en horas curriculares. Bueno, pues este alumno pues sí tiene una capa más amplia, una visión mucho más extensa de ciertas cosas, pero digo, la facultad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Formar, y formar desde la lógica jurídica y económica, es decir, que no se pueden desembarazar la una de la otra, enseñarles a pensar, pero sobre todo a aplicar, a interpretar la norma, a no ser tan positivistas, pero lo dice la norma, lo dice la ley. A mí un alumno que me reproduce como un papagayo 4 artículos de cualquier código no es eso, es decir, tienes que ser crítico, interpretar, es decir, incluso hasta lo claro, tienes que... Bueno, eso tenemos que nosotros, tenemos horas, ¿no? Es decir, muchas veces estamos, ya no es en las guerras a cintra, en departamentos, áreas, de lo que has perdido o no perdido, porque los profesores todavía te hablan de eso, tenemos que hacer una reforma, tenemos que ampliar créditos, tenemos... ¿Por qué? Porque se ha dicho muy bien antes, es decir, Fernando lo decía muy bien, el máster debía ir enfocado hacia una especialización. Y yo os decía, bueno, lo que entra por la puerta no puede salir por la ventana, o al revés. Es decir, ¿y qué ha pasado? Pues muchas veces hemos hecho el caldo a favor de otras instituciones o de otras habilitaciones, o incluso hay colegios que ya están, de abogados que están planteando en tener sus propias universidades o centros, de tal manera que hacer ese máster. ¿Realmente los másteres están cualificando para esa formación como se pretendía inicialmente hace 2 décadas o hace una década y media? Pues no lo sé, evidentemente. Es decir, tienen que ser prácticos. Bueno, si los másteres no lo son, porque la formación, la solidez de conocimientos, o por lo menos el basamento, tiene que estar. Claro, ¿qué es lo que innovamos? Esa es la gran cuestión. ¿Y qué es lo que hemos innovado antes de todo este desafío disruptor o digital? Dices, bueno, en metodología, pero ¿cómo ha cambiado ese tipo de metodología? Si es más compartida, más colaborativa, más... Y yo pongo como ejemplo, por ejemplo, cuando los alumnos vienen, hay ahora algo que es extraordinario en el fondo, que se llama Erasmus, y se llama pues, los intercambios. Muchos no los tuvimos en nuestra época, eso no existía, esto ha sido un gran avance, y hay alumnos que lo saben aprovechar muy bien y hay otros que no lo aprovechan tanto en la formación. Pero es cierto que cuando van a determinados países, pues a veces se quedan un poco embobados de la metodología del cambio, sobre todo cuando vas a la órbita más anglosajona, no tanto continental, que es mucho más teórica, dogmática. Los anglosajones no son constructores de teorías jurídicas, pero son mucho más prácticos. Claro, cuando el alumno te vuelve, en cuarto o en quinto, depende de si es un grado solo o un grado doble, lo contrastan. Pero si tú les propones hacer esa metodología del caso, etcétera, el alumno tampoco quiere la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, tienes que contrabalancear, ¿no? Y evidentemente ahora el gran desafío viene por lo digital y porque es una moda, ha llegado, no podemos darle la espalda ni muchísimo menos. Los profesores somos los primeros, es decir, a ver, los profesores, la inmensa mayoría no sabemos ni manejar un Excel de verdad, pero hay un alumno ya hace una aplicación para una empresa, para un despacho, a través ya del Excel. Es decir, y hay facultades de Derecho que incluso tienen cursos de Excel o tienen esa asignatura, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarnos y ver qué es lo sustancial, qué es lo artificial, qué es lo superficial, evidentemente, para que vaya a favor de ese conocimiento y de ese bagaje o de esa mochila que tiene que tener el alumno, y además una formación muy transversal
y no como compartimentos estancos, porque uno también de los grandes problemas que tenemos en la formación jurídica es entender el derecho desde la asignatura, desde el compartimento estanco, incluso dentro de la misma área de conocimiento. Es decir, antes Fernando hablaba de Italia, hablábamos también de Alemania, que han sido muy reacios o han ido en contra de Bolonia o no lo han aplicado, no lo han implementado. Es decir, y se podía hacer, se podría criticar o no criticar. A veces hay países que vamos a remolque o que adoptamos cosas que en otros ya las han superado o han sido críticos o han visto ese bagaje, pero en Alemania había para la habilitación un examen de grado al final y te encontrabas cuando te ibas de becario a una universidad a hacer la tesis doctoral, pues chavales de 26, 27 años que estaban preparando y estaban estudiando el BGB y tenían su examen de estado de habilitación y estudiaban todo derecho, una comprensión global. Nosotros nos hemos sectarizado y nos hemos compartimentado. Bueno, pues si a esto le añadimos a la coctelera o a esta centrifugadora todo lo digital sin saber muy bien cómo aplicarlo o cómo no, porque los decanos todos hemos recibido a editoriales, etcétera, que nos vienen ofreciendo pues toda la innovación, todo lo que viene y se basa un poco en lo que decía Blanca, desde el Aranzadi que fotocopiábamos y algunos arrancaban la hoja y luego ibas a buscar la sentencia y no existía, es decir, desde que fotocopiamos eso hasta que ahora tú metes lo que quieres y bueno, hay una base de datos detrás y te empieza pues a escribir algo, ya, pero como no haya la comprensión y la lógica humana y ver si eso es coherente o no, porque estamos en el principio del comienzo. Entonces, ¿estamos innovando? Pues estamos con pies de plomo, porque hay que tener mucho cuidado porque no podemos desviar que lo que importante es la interiorización que reciba el alumno en una formación sólida y por lo menos de mínimos, es decir, de mínimos para desenvolverse y para que rasquemos, ¿no? Evidentemente, porque cuando esté en el despacho el becario, el junior o el que llega, es el que va a hacer el primer sondeo de trabajo, etcétera, y encima va a tener pues, a profesionales que van a decir, esto no es así, esto tal, esto no lo sabes, esto no. Es decir, es muy complicado. Sin ninguna duda. Perdona, Blanca, solo por Sí. comentar, nos queda más o menos media hora para luego dejar un poco de espacio a las preguntas y que estoy tomando notas del chat de LinkedIn que ha habido varias preguntas, alguno, por ejemplo, relacionado con esto que acaba de decir Abel y demás, que bueno, para que nos dé tiempo en esos 15 minutillos a compartiros estas preguntas. Fenomenal, fenomenal. En línea un poco con lo que comentaba Abel, yo creo que para tener pensamiento crítico, sin duda, que es la habilidad más demandada en los próximos años, según el Foro Económico Mundial, es fundamental tener mucho contenido y mucho conocimiento, ¿no? Para poder discriminar esa información que arroja el chat GPT. Pero Juan Zornoza, esta pregunta va para ti, que lo hemos hablado en alguna ocasión. ¿Piensas que se puede evolucionar del plagio al uso correcto de ChatGPT a la hora de desarrollar un trabajo, que se puede formar a los alumnos para que puedan trabajar con esas herramientas de una forma que se aleje del plagio, de ese plagio que comentaba Abel Veiga y se acerque más al pensamiento crítico? Yo estoy convencido de que se puede y creo que ese es el reto que tenemos por delante. Ahí lo que me preocupa es que no seamos capaces, porque la universidad es un poco el ejército de Pancho Villa, de hacerlo de manera coordinada y que ese cambio necesario en la metodología se implante por todos los profesores de una manera más o menos coordinada para que no haya diferencias de planteamiento. Nosotros, de hecho, ya lo hemos empezado a hacer. Nosotros utilizamos mucho método de caso y con el método de caso, que debía favorecer la unión entre teoría y práctica, lo que conseguíamos básicamente era que los estudiantes se fueran alejando de la resolución de los casos y volviéramos a hacer clases teóricas, porque como todo el mundo utilizaba los casos, les volvían locos la carga de trabajo. Ahora con ChatGPT tenemos una experiencia distinta. Ya les damos los materiales al inicio del curso y de manera explícita, en algunas materias en las que eso es posible, les pedimos que utilicen inteligencia artificial para resolverlos. Y dedicamos las clases a criticar el resultado de esas aproximaciones. ¿Para qué? Pues primero para que aprendan que la inteligencia artificial no es inteligencia, sino que es un algoritmo que te genera un montón de información que tienes que saber discriminar y que tienes que saber filtrar. Porque la inteligencia artificial, como sabéis perfectamente, seguro que mejor que yo, de vez en cuando alucina o se inventa casos. Y si le dices que
te diga cuál es la doctrina administrativa y no la hay, pues como sabe que existe una base de datos en la asignatura de la agencia tributaria, te dice la resolución de la Dirección General de Tributos de tal, dijo y dice lo que le da la gana a ella o lo que cree que es el resultado mayoritario. Y eso motiva un cambio muy relevante porque lo que hacemos no es discutir las soluciones de los alumnos que se han tomado la molestia de pensar sobre el problema que les plantea el caso, sino que discutimos la solución que ChatGPT o un mecanismo equivalente les proporciona respecto de un problema que vamos haciendo cada vez más complejo, para que vean que cuando los problemas son complejos, la inteligencia artificial es una ayuda, pero solo una ayuda y un punto de partida, no es nunca el punto de llegada. De modo que tratamos de que integren la inteligencia artificial como lo que es, una pura herramienta, al mismo tiempo que desarrollan pensamiento crítico para valorar y ser capaces de diferenciar el grano y la paja, y lo que es mucha información que la inteligencia artificial te puede proporcionar de la información correcta, que no es necesariamente la que resulta de la acumulación de mucha información. Y ahí creo que deberíamos ser capaces de trabajar todos para que nuestros estudiantes sepan que las herramientas son herramientas y que deben ser utilizadas de manera correcta y crítica para que no conduzcan a resultados erróneos. No puedo estar más de acuerdo contigo, Juan. Juan Arrieta, ¿qué innovaciones pedagógicas piensas que han sido más efectivas en estos últimos años con el cambio del equipo de Canal, que habéis hecho un montón de cosas novedosas? ¿Juan? Sí, perdona. Bueno, vamos a ver, yo un poco en la línea de lo que decía antes, sí que hemos tratado de evolucionar tímidamente, porque en esto soy muy cauto, es decir, yo sigo pensando que y es fundamental la formación. Un jurista tiene que ser una persona que conozca perfectamente los instrumentos jurídicos, y los instrumentos son instrumentos del derecho, ¿no? Dicho eso, que para mí eso es vital y no lo tenemos que perder en perspectiva, sí que hay que introducir una metodología que permita que nuestros estudiantes sean más versátiles en su actividad profesional. Es decir, versátiles, es decir, que luego si van a una entrevista en un despacho, bueno, pues tengan esas habilidades de las que hablábamos antes para que es atractivo esa persona para que le puedan contratar. O si quiere hacer una oposición, si quiere ir a la función pública o quiere ser jurista o no estar en la asesoría jurídica de una empresa, que tenga ese tipo de habilidades, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Sobre todo porque nosotros lo que estamos es formando juristas para el mercado laboral. Entonces, eso no debemos olvidarlo, que nuestros estudiantes los estamos preparando para que salgan fuera y el mercado tiene que demandar lo que nosotros produzcamos correctamente, ¿no? Entonces, sin olvidar ese objetivo, sí que introducimos una metodología que permita que nuestro estudiante esté más preparado para el mercado laboral. ¿Y qué metodología hemos cambiado? Bueno, hemos cambiado algo los planes de estudio y hemos cambiado algo también la forma, la metodología de la docencia. La metodología seguimos fomentando muchísimo por lo que hemos estado diciendo, clínicas legales. Es sorprendente los estudiantes la cantidad de tiempo que le dedican a las clínicas legales, a las clínicas jurídicas en nuestro caso, para su formación práctica, que luego lo ven en un sentido muy práctico cuando están en las clínicas. Las Mood Court también. Todas los debates. Y hiciéramos eso, o si no fomentáramos ese tipo de formación, pues la verdad es que el estudiante luego sería muy torpe a la hora de desenvolver su actividad profesional en los despachos, en las empresas, sea como juez, sea como magistrado, sea a la hora de exponer un papel en la empresa, un proyecto o en un despacho, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo tenemos que fomentar porque antes no lo hacíamos. Antes no lo hacíamos. Eso lo hemos dicho también antes, fomentando las prácticas, fomentando esas habilidades, esas destrezas para que los estudiantes puedan ser atractivos en el mercado laboral, más versátiles, como decía,
Y bueno, eso creo que en la metodología lo estamos logrando con cautela, es decir, sin perder el objetivo, que es la formación. Y luego los contenidos. Pues también tenemos que innovar. Hemos innovado, hemos modificado planes de estudio, por lo menos estoy hablando de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma. Con la misma idea, es decir, sin perder la esencia, lo que tiene que ser un jurista, la formación básica, integral de lo que son los fundamentos del derecho público-privado, sí que teníamos que dar unos complementos formativos o una intensificación curricular, si se quiere, en aquellos aspectos que creemos que el mercado demanda y que el estudiante también ve de alguna manera algo atractivo. Por ejemplo, pues todo el tema de las nuevas tecnologías. Pues tenemos que, además de dar esa parte nuclear central del derecho, vamos a dar una formación complementaria atractiva, esa intensificación curricular, en nuevas tecnologías. Eso nos ha hecho que hayamos sacado este último año 4 nuevos grados en Derecho, con nuevas tecnologías, con Derecho a la energía y el medio ambiente, con Derecho a los negocios internacionales, porque yo creo que los estudiantes cuando empiezan Derecho pueden más o menos orientar o pueden saber que pueden orientar su formación hacia algunos aspectos que les resultan más atractivos. Sino también, ya que hay un elemento de marketing importante, si no parece que el derecho en su esencia se ha quedado muy anquilosado, que no ofrece esos aspectos que la nueva era digital oferta, ¿no? Y bueno, nosotros hicimos esa apuesta con bastante miedo, pensando que a lo mejor no iba a ser atractiva, y ha sido, bueno, ha resultado muy atractiva, hemos tenido una demanda tremenda. Es muy tímido, porque al final los cambios lo único que estamos haciendo es decir, usted va a seguir estudiando Derecho, pero le vamos a dar una formación un poco complementaria en estos aspectos. Porque eso yo creo que hace, repito, bueno, pues más atractivo al estudiante y sobre todo quizá le prepara un poco mejor en lo que quieren pues los despachos o lo que quiere el sector privado en la demanda de sus clientes. Yo creo que las nuevas tecnologías no modifican la necesidad del conocimiento en la formación del jurista. El jurista tiene que seguir sabiendo lo que tiene que saber y le tenemos que seguir explicando esos fundamentos que me decía antes. La tecnología lo que sí que modifica es un poco la forma de la práctica. Nos tenemos que utilizar de esa herramienta como nos servimos de otras muchas herramientas que nos ha ido dando la nueva realidad, ¿no? Por tanto, en resumen, yo creo que esa pequeña adaptación sí que es importante para transmitir la idea de que se está haciendo algo diferente y mucho más adaptado a la realidad. Desde luego. La enseñanza del derecho adaptada a los nuevos tiempos modernos. Sin duda. Y ahí apuntabas algo que yo creo que es importante, ¿no? Y es esa labor que debemos hacer, que debemos realizar conjuntamente, no solo desde la universidad y desde las facultades de Derecho, sino conjuntamente con el sector jurídico, con empresas, con despachos, ¿no? Esa labor de legal branding para hacer atractiva una carrera que cada vez es menos atractiva para los estudiantes, ¿no? Cada vez hay menos estudiantes de Derecho, cada vez hay menos colegiados y yo creo que ahí pues, bueno, pues estamos perdiendo talento que creo que debemos conseguir atraer, ¿no? a las facultades y a la carrera profesional, ¿no? En despachos y empresas, en el ejercicio de la abogacía. Y ahí tienen que ver las nuevas tecnologías, pero tiene también mucho que ver, yo creo, esa capacidad para transmitir bueno, pues lo apasionante de la carrera, ¿no? en el sector y las habilidades necesarias para desarrollarla con éxito. Mercedes, la Universidad de Navarra, ¿no? y la Facultad de Derecho ha puesto mucho foco siempre, ¿no? pero tal vez más los últimos años en la formación en estas habilidades. ¿Cómo dirías que está cambiando el perfil del abogado que busca formar la facultad en comparación con el de hace una década? ¿Tienes el mute puesto?
Perdón, que no era consciente. Muchas gracias, Blanca. Bueno, pues el perfil ha cambiado radicalmente, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, ¿no? Entonces, realmente la evolución de este mundo que es tan rápido, ¿no? Nos ha exigido cambiar el perfil, ¿no? Sí que seguimos muy preocupados y creo que es una preocupación que todos mis compañeros en esta sesión han expresado, ¿no? Es una preocupación el seguir manteniendo una sólida formación en conocimientos, ¿no? Pero, ¿cómo ha cambiado el perfil? Pues hacia esas competencias, habilidades, el uso de la propia inteligencia artificial, pues es algo que ya estamos implementando, ¿no? Me ha gustado mucho también la intervención de Juan Zornoza en ese sentido, ¿no? Es una herramienta y efectivamente hay que desarrollar la capacidad crítica de los estudiantes, bueno, pues para ser capaces de discriminar que esa herramienta no siempre acierta. Es decir, que ellos necesitan tener unos conocimientos sólidos para saber discriminar qué es lo válido y qué no es lo válido de la inteligencia artificial. Entonces, en el perfil, digamos, del egresado respecto a hace una década, pues el uso de todas estas nuevas metodologías, el uso de la inteligencia artificial. Luego también, de cara a lo que es el ejercicio de la abogacía, no solo centrarnos en el abogado litigante, sino tal vez también en el abogado como mediador, ¿no? Enseñarles, de alguna manera, educarles en competencias, pues como son, por ejemplo, la empatía también con el cliente, el participar en la mediación, la importancia hoy en día de la mediación y el arbitraje, no siempre el ir a la litigación, ¿no? Entonces, mostrarse de alguna manera en su formación, ¿no? Tener esa capacidad también de empatizar con otros, lo que he dicho también antes al comienzo, la capacidad también de escucha, también en el perfil del egresado, esto también en colaboración con los sectores profesionales, es decir, con empresas, instituciones públicas, instituciones también privadas, se ha detectado también ahora la importancia de educar a los estudiantes en la fortaleza, ¿no? Podemos decir, o lo que se llama resiliencia, ¿no? De lo que se quejan muchas veces algunos despachos, ¿no? La falta también a veces de sentido de pertenencia, de fortaleza, la capacidad de esfuerzo, de sacrificio, también la humildad, ¿no? Para aprender de otros, ¿no? Hoy en día también, tal vez por esa demanda del mercado y por esa tentación que ha destacado, yo creo que ha sido Abel en su intervención, ¿no? Cuando decía cómo ahora también un estudiante, la dificultad que tenemos para que un estudiante se plantee el dedicarse a la universidad por ese poder de atracción, ¿no? del mundo laboral que te ofrece económicamente, pues efectivamente casi pues 3 veces más, ¿no? También educar a los estudiantes, bueno, pues en el sentido de decir, bueno, ¿qué es lo importante, ¿no? ¿Qué es lo importante? Es verdad que el dinero tiene una fuerza de atracción, pero lo importante es la contribución que se hace a la sociedad. Seas profesor, seas abogado en ejercicio, te dediques a opositar, es decir, uno tiene también que tener un cierto pozo, ¿no? Es decir, en este mundo que vamos tan deprisa, en ese perfil del egresado nos preocupamos muy especialmente también porque tengan una formación sólida, profunda. Entiendo que es difícil por esto que se ha dicho, ¿no? Pero trabajamos también desde el punto de vista de la metodología docente, ya hace años que implementamos una nueva también metodología que trataba de atender estas debilidades, ¿no? Implicamos a todo el profesorado en la elaboración de nuevos materiales, discriminando qué era la parte teórica importante que hay que impartir en clase, elaborando materiales que el alumno trabaja por su cuenta y que después se utilizan también en la clase, para que el alumno sepa que en la teoría no solo tiene que recibir del profesor, sino que tiene que tener una inquietud también personal, hacerse preguntas, ¿no? Los grandes interrogantes de una materia, y para eso se le proporcionan los materiales con anticipación. De manera que después en las clases, con, podemos decir, la presencialidad profesor-alumno, ya se ponen de manifiesto y en conjunto pues, aquellas dudas, cuestiones relevantes, el profesor incide en los aspectos que tiene que incidir, es decir, pero hemos cambiado de un perfil de un alumno al que concienciamos desde el primer día a que el principal protagonista del proceso educativo es él, que hemos creado unos materiales a medida, de manera que él va trabajando, él o ella van trabajando con este material, y que las clases son especialmente participadas y son clases en las que trabaja no solo el profesor, sino que trabaja también el alumno, que ya ha venido con una preparación previa, con ese material que se le ha facilitado y que es capaz también de discriminar, de plantearse grandes cuestiones, es decir, ¿qué se valora en un alumno? Que sea capaz de interrogarse y también de escuchar
al de enfrente, ¿no? Y de atender y entender que el que tiene enfrente también tiene un valor y tiene un interés y que a veces le ayuda también a cuestionarse y a comprender las cosas mejor. Es decir, en ese sentido, el perfil cambia, yo diría, desde el primer momento en que un alumno entra, le educamos para que el proceso de aprendizaje ya sea muy diferente respecto a hace una década, ¿eh? Es decir, se trabaja desde el primer día y el principal protagonista del trabajo es el alumno. El profesor, por supuesto, ha trabajado con la elaboración de esos materiales, pero es educarle para que efectivamente sea una persona fuerte, trabaje desde el primer día y que sepa que fuera del aula pues tiene que trabajar 2 veces más que en el aula para estar adecuadamente preparado y aprovechar ese trabajo que se hace en el aula, ¿no? Y educando en todos estos hábitos, ¿no? Y hemos tratado también de solventar pues esos defectos, podemos decir, de las generaciones actuales que también han apuntado mis compañeros, ¿no? de esta sesión, ¿no? La falta, por ejemplo, pues de lectura, de haber leído los grandes libros. Bueno, pues hemos implementado, por ejemplo, un programa en grandes libros, ¿no? En que un grupo reducido de alumnos, máximo de 25, guiado por un profesor, pues hace grandes lecturas también de clásicos y especialmente también relacionados con el mundo jurídico, ¿no? De manera que se aborden ahí en ese programa pues cuestiones, podemos decir, humanísticas, cuestiones antropológicas, ¿no? Los grandes valores también que tiene que tener un alumno, es decir, eso, pues el compromiso, el respeto, el interés por la justicia, ¿no? Es decir, en ese sentido, digamos que el perfil por el que estamos trabajando es diferente, ¿no? Es muy diferente hace una década. Es decir, el alumno desde el primer día que llega a la facultad sabe que tiene que trabajar. Y así se lo hacemos saber, ¿no? Porque si es exigente, desde la primera semana las intervenciones de los alumnos en clase son valoradas, con nota, para la puntuación también final, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido el perfil ha cambiado radicalmente, ¿no? Porque el alumno sabe que tiene que trabajar desde el primer día no para conseguir una nota, ¿no? Sino para tener una serie de conocimientos, valores, hábitos que tiene que adquirir para ser un buen profesional. Se dedique a lo que se dedique al acabar, ¿no? Los estudios. Entonces, en ese sentido, el perfil es muy diferente, pero como digo, se trabaja desde el primer día en la facultad. Estupendo, Mercedes, muchas gracias. Me ha encantado esa definición del alumno de hoy, ¿no? Que yo creo que debería ser extensible a cualquier profesional y en cualquier ámbito, ¿no? Que sea capaz de escuchar y entender al otro y que tenga capacidad para interrogarse. Esa yo creo que es la clave, además, esa capacidad de entender y de hacer preguntas es clave también para un buen uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y para esa solución al problema ¿no? que comentaba Abel Veiga con relación a los plagios, ¿no? y al uso indebido de ChatGPT. Nos quedan 10 minutos porque nos gustaría dejar cierto margen después a las preguntas y en esos 10 Mejor, minutos... Blanca, mejor 5 que 10, que si no nos queda Vale, menos tiempo para las preguntas. 5 minutos. Entonces vamos a enmarcar un cierre en el que me gustaría que me respondáis todos a un ejemplo reciente de innovación, bien en el grado o bien en el máster, empezando por Fernando. Bueno, pues muy rápidamente. Vamos a ver, nosotros en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla hemos hecho una apuesta clara precisamente por la aproximación de la inteligencia artificial, en concreto al mundo del derecho. Y esto lo hemos sustanciado de 2 maneras. La primera, en una actualización del plan de estudios y en una renovación completa tanto del grado en Derecho como del grado en Criminología. Vamos a incluir una asignatura optativa de cara al próximo curso ya, que es Derecho de la Inteligencia Artificial. Y además de eso, a partir del curso que viene también en septiembre, vamos a ofrecer el primer máster que hay en España sobre Derecho y Ética de la Inteligencia Artificial. Este máster es un máster que coordina Sevilla en colaboración con Granada y la Universidad Internacional de Andalucía. Por lo tanto, va a tener 3 campus. Y digamos, en este máster no solamente se analiza, se va a estudiar y se va a formar a los futuros abogados, a los futuros juristas en inteligencia artificial y derecho desde las distintas disciplinas, ¿no? Sino también va a integrar otras disciplinas extrajurídicas que son absolutamente necesarias y complementarias, necesarias en la formación del jurista que se quiera especializar en inteligencia artificial y derecho
y complementarias, ¿no? Entonces, en esta oferta docente, que son 90 créditos, estarán, por supuesto, los tecnólogos digamos, los informáticos jurídicos, estos los seleccionados por el Colegio de Ingenieros Informáticos de Andalucía Occidental. Van a estar también humanistas, por aquello fundamentalmente del lenguaje computacional. Es muy importante que haya también filólogos, economistas y empresarios, ¿no? Economistas y empresariales, la Facultad de Económicas y Empresariales, pero también vamos a tener una colaboración directísima con el mundo de la empresa digital, que tiene un hub aquí en Andalucía y concretamente en Sevilla muy importante. Nos está siguiendo, de hecho, uno de los CEOs principales de una de estas empresas residenciadas aquí en Sevilla, que es Idea Legal, Carlos Ibáñez, que en este sentido, bueno, junto con Idea Legal y otras muchas empresas, Soltel, etcétera, van a tener, no solamente por las prácticas externas, sino en la propia impartición del programa de cara a una aproximación de la realidad tecnológica desde el punto de vista empresarial a nuestros alumnos. Estupendo, muchísimas gracias, Fernando. Juan Arrieta, ¿qué nos dices? ¿Qué ejemplo nos pondrías de innovación en el grado o el máster? ¿Juan? Está muteado. Muteado. Estás muteado, Juan. Tienes el micro cerrado. Sí, perdonad. Ahora. Estaba ya casi terminando mi intervención cuando me da paso. Bueno, muy brevemente, ¿no? En la línea con lo que decía antes, nosotros hemos empezado este año, hemos modificado, hemos adaptado. Antes además del grado en Derecho que lo tenemos y los dobles grados, hemos introducido unos nuevos grados. Y hay uno que ha tenido un éxito tremendo, con una nota de corte para ser el primer año, pues ronda una nota de corte altísima. Hemos implementado el grado de Derecho y Derecho Digital y de las Tecnologías, que es, como digo, con una troncalidad básica de lo que es fundamental en Derecho, pero hemos introducido un último curso en el que son todo optativas, que para estos estudiantes son obligatorias, en esa intensificación curricular de las nuevas tecnologías. Tenemos asignaturas, pues, por ejemplo, inteligencia artificial, desde luego, justicia digital, todo el tema de propiedad intelectual, industrial, derecho al consumo en la parte que tiene una cuestión muy importante sobre la responsabilidad, el derecho de daños por la utilización de la inteligencia artificial. Bueno, pues todo eso es unas asignaturas nuevas orientadas claramente hacia el derecho digital, hacia las nuevas tecnologías, unas prácticas que les hemos, a través de convenios, hemos hecho con empresas tecnológicas punteras en España y el trabajo de fin de grado también orientado hacia estas cuestiones. Claro, es una forma, como decía antes, muy modesta, pero al mismo tiempo atractiva para los estudiantes de que ellos tengan una formación básica y sólida en Derecho. Lo que pasa es que aquellos que crean que puedan orientar un poco su actividad profesional hacia cuestiones de las nuevas tecnologías, porque les resulta atractiva, etcétera, bueno, pues en vez de diseñar tutos optativas, muchas veces por criterios poco científicos, sino simplemente de un gusto o de un horario así más o menos conciliable, yo te digo que las optativas para ti van a ser obligatorias y tienes que estudiar esto. Y luego además vas a hacer las prácticas en estas empresas o en estos despachos especializados en cuestiones tecnológicas y que además vas a hacer también una orientación en tu trabajo fin de grado y en otras actividades específicamente orientadas a las nuevas tecnologías. Como digo, bueno, pues es una cuestión modesta, pero al mismo tiempo sí que ha respondido nuestros estudiantes. Fíjate que estamos hablando de estudiantes de primero, de Derecho, grado en Derecho. Es decir, que no deberían, no tienen una formación todavía para saber qué es, hacia dónde deben orientar su formación, pero sí que son capaces de decir que, bueno, que este tema, en términos generales, les gusta, con el complemento, desde luego, quieren estudiar Derecho, pero con este complemento de las nuevas tecnologías, y ha tenido un éxito, bueno, pues importante. Esto luego lo orientaríamos, me da pie para hablar de una cuestión que no he tenido tiempo, con el máster. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho, tenemos que tener máster realmente de especialización, no como máster de acceso a la abogacía, de que yo soy muy crítico, no responde a la idea primigenia de que
los másteres tienen que hacer realmente especialización en los estudiantes. Es un máster generalista que no ayuda, por lo menos en algunos ámbitos territoriales, como puede ser Madrid, pues los estudiantes necesitan una especialización mucho mayor y el máster de acceso a la abogacía no se lo permite. Por tanto, junto a ese grado en Derecho con una especialización en Derecho de Tecnología, también les ofertamos unos microcredenciales o unos diplomas de experto, unos títulos de experto o incluso un máster especializado en nuevas tecnologías, en intelectual o industrial, etcétera, que es un complemento básico para el grado con esa mención en Derecho a las Nuevas. Estupendo, Juan, muchísimas gracias. Juan Zornoza, Bien, pues un ejemplo en el máster, por ejemplo. sí, lo que hemos empezado a hacer, y lo hemos empezado a hacer ya con la colaboración de los despachos, es formación específica en empleo de nuevas tecnologías y en particular de inteligencia artificial en la práctica del derecho. Y en dos líneas. En la primera, hemos introducido dentro de una de las materias que teníamos acreditadas unos contenidos que no necesariamente tenían que estar acreditados, pero nos da exactamente igual. Dentro de esa asignatura de práctica profesional en que tienen que aprender de todo, casi nada útil, nada más que para el examen, respecto de las elecciones al colegio y todas esas historias, hemos introducido unas materias que van a impartir ingenieros informáticos en colaboración con abogados que practican ya en despachos la utilización de inteligencia artificial para que los estudiantes sepan, primero, hablar con los tecnólogos, aprender un poco de lenguaje de programación y saber orientar el trabajo de los tecnólogos para que sus herramientas sean realmente útiles para la práctica en los despachos. Y dos, para estudiantes seleccionados, porque no todos van a poder hacerlo en la primera edición hasta que demos con la tecla, experiencias en los despachos de utilización de los programas que los despachos específicamente han elaborado para su utilización en la abogacía, de manera que puedan ver que su futuro en la práctica de la abogacía va a requerir conocimientos tecnológicos que les van a ser muy útiles para optimizar su trabajo, para ser muchísimo más eficientes en la captación de información, elaboración de borradores, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí pretendemos que esto se traslade al grado, pero para esto tendremos muchísimas más dificultades porque modificar un grado en la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III es algo titánico, que llevará bastante más tiempo de lo que en el máster, que somos bastante más ejecutivos, nos ha llevado ya. Muy bien, muchas gracias, Juan. Apasionante. Abel Vega, un ejemplo reciente de innovación. Muy rápido, un minuto. Hemos abordado en dos ámbitos, que es uno, a través de la investigación, con creación de 2 observatorios y una cátedra con un despacho, en todos estos temas de nuevas tecnologías y, bueno, New Law, Legal Tech, FinTech, etcétera, que ahí hacen y tienes un conocimiento directo a través de la práctica de los despachos con la investigación, más los alumnos en talleres, etcétera, que eso es importante. Y ya han salido 3 promociones del doble grado en Derecho con Business Analytics, donde ahí sí se mezcla todo lo que es informática, análisis, inteligencia artificial, justicia digital, etcétera. Y al mismo tiempo se implementó ya desde hace años un diploma para alumnos que hacen el grado solo de lo que quieran ver un poco en una serie de asignaturas, un espectro amplio, unos 20 a 25 créditos ECTS en toda esta temática, ¿no? Es decir, y el gran caballo de batalla, como ha dicho Juan Zornoza, titánico en cualquier facultad, es la reforma del plan de estudios, porque sí que hay que, como dicen los italianos, ayornarlos y ya. Y eso, bueno, yo ceso en febrero, no sé si seguiré o no, es decir, pero el que venga ahí tiene que adaptar muy bien, más que adaptar, reformar, es decir, y crear nuevo, y ahí estamos todos metidos y hay una fecha que es 2025. Estupendo, muchas gracias, Abel. Mercedes, por cerrar un último ejemplo de innovación en el grado o en el máster.
Mira, en el máster no puedo decir último porque ya es cuarto curso que junto al máster de acceso a la abogacía y la procura implementamos un máster en Derecho Digital, ¿no? Donde claramente pues, el tema de inteligencia artificial está ahí a la última, ¿no? Y en el grado, por ser así muy breve, hemos implementado este año un observatorio en regulación digital y tecnologías junto con Deloitte, que es un observatorio muy interesante, ¿no? En que ya se han impartido masterclass tanto a los alumnos del grado sobre el uso de la inteligencia artificial, también el tema regulatorio, la regulación europea y también sesiones al profesorado, tanto del grado como del máster. O sea, vemos que vamos todos en la línea digital, ¿no? Tanto en máster como en grado, Blanca. Estupendo, muchas gracias. Desde luego, escuchándoos a los 5 a mí me han dado ganas de volver a la facultad. Ignacio, ¿alguna pregunta de los asistentes que puedas Sí, trasladarnos? sí, mira, bueno, ha habido muchos comentarios. Una, pues lo que decía en este caso Abel, pues de una persona que, bueno, pues que en este caso, bueno, Agustín, que nos comentaba que tenía a su hija estudiando como él en ICADE y que había visto, pues eso, ¿no? De cómo, pues eso, la formación iba mejorando. Luego también ha habido varios comentarios en relación al tema de esa importancia, ¿no? De cada vez de mayor práctica y más trabajo en equipo de los alumnos para un poco desarrollar esas habilidades que habéis comentado. Pero quería destacaros una apreciación que nos ha hecho Adriana Estevez, que ha hecho unas aportaciones bastante interesantes, un poco para ver vuestra opinión. Una, por un lado, el hecho de que en algunos países ya está empezando a aparecer un grado que es Legal Tech, propiamente dicho, o sea, propiamente vinculado a Legal Tech. La otra es, por ejemplo, que en Alemania la separación del grado de Derecho más, digamos, más académico de lo que es el derecho empresarial, como que son dos carreras diferentes, ¿no? Y otra aportación interesante que también ha comentado, que es la importancia de la presencia, o sea, porque estáis hablando de cómo en la tecnología va apareciendo y otros contenidos van apareciendo en el grado de derecho, ¿no? Pero cómo de importante es que también el derecho esté presente en otros grados, ¿no? Ya comentaba que es ingeniera y que, por ejemplo, les hubiese venido bien también tener alguna materia de derecho dentro de la carrera, precisamente un poco para saber, ¿no? Cómo incorporar y cómo conectar esto que decía Juan, de saber entender no solamente los abogados a los tecnólogos, sino también los tecnólogos a los abogados, ¿no? Bueno, pues un poco toda esa interacción, ¿no? Del derecho con otras materias y con la empresa y cómo también, bueno, pues pueden surgir nuevos grados, es un poco lo que ha surgido en el debate que nos ha estado compartiendo aquí las personas que están acompañándonos. En este sentido, bueno, o sea, la separación del derecho empresarial es algo que en algún momento, en algún ámbito vuestro se ha llegado a comentar o no sé si el derecho ya tiene precisamente esa finalidad. Yo muy brevemente, si me permitís, yo no soy nada partidario de esa división. Yo creo que derecho tiene una unidad básica, tú lo puedes complementar con una formación que yo creo que es muy importante si efectivamente le vas a dedicar al derecho empresarial, como puede ser cuestiones de contabilidad, de matemática financiera y de otros aspectos, pero vamos, yo no creo que haya un derecho empresarial y un derecho no empresarial. Lo mismo que el legal tech. A mí me parece, no sé, que el derecho tiene una entidad propia suficiente eh, para que luego el complemento necesario que se pueda buscar lo puedes a través de un máster o de algún complemento dentro del grado o de un máster en el posgrado, que es lo que te busca. Pero yo no lo veo como decisión del grado de Derecho. Que una disociación que no me la imagino, ontológicamente, como conceptualmente. Perfecto. Yo también estoy de acuerdo con Juan Nacho, si me permites, tal vez por línea de especialización, ¿no? Una formación también complementaria, ¿no? Para lo que es el mundo de la empresa, tanto por líneas de diploma de especialización en el grado, como sino también en un posgrado, lo mismo que también Legal Tech, ¿no? También como cursos se pueden empezar como cursos enfocados, cursos de especialización, ¿no? Aunque es cierto que cada vez más vamos a una educación más transversal, ¿no? Interdisciplinar. Y, por ejemplo, en este Observatorio de Regulación Digital que he comentado antes, pues colaboran tanto también ingenieros como expertos en tratamiento de datos, junto a juristas, ¿no? Juan. Yo, si me permitís, voy a permitirme discrepar de Mercedes y de Juan, no de Juan y de Mercedes, porque yo creo que uno de los problemas que tenemos en la formación jurídica en España es la excesiva uniformidad.
no sé por qué no podemos diseñar en función de cuáles sean las líneas estratégicas de cada universidad, que es algo que las universidades deberían tener, distintos tipos de títulos para la formación de distintos tipos de profesionales. En España llevamos muchísimos años con la cosa de el jurista completo y la formación de un jurista que no existe. Porque yo creo que todos los juristas, todos los profesionales del derecho en el sector público o en el sector privado deben de tener una formación básica común, pero una vez superada esa formación básica común, yo creo que podemos especializar los grados. Y de hecho, lo que nos ha contado Juan Arrieta, lo que hacen Mercedes en su facultad, o lo que hacen en ICADE, o lo que hacen en todas las demás facultades, es especializarlo por una vía que a mí me parece errónea, que es la de los dobles grados, que son time consuming, que mantienen a los estudiantes demasiados años en las aulas sin proporcionarles una especialización. Y eso creo que lo podrían hacer en los grados. Y nosotros lo intentamos. Tuvimos una experiencia abortada por aquello de que en el ejército de Pancho Villa, cada vez que se trata de modificar un grado, lo primero que surge es una guerra civil. Pero queríamos elaborar un grado en Derecho y Finanzas que nos parecía que tenía todo el sentido del mundo, porque era demandado en el mercado. Y ahí yo diría que si en lugar de a la ANECA escucháramos a la hora de hacer los grados, como ocurre en los países civilizados, a los colegios profesionales, tendríamos mayor flexibilidad en la construcción de grados que estuvieran orientados a un segmento del mercado que requiere un tipo de profesional muy específico que solo somos capaces de formar después de un grado o doble grado, a lo que se añade en muchos casos un máster en especialización. Y muchos de esos esfuerzos los estudiantes se los podrían ahorrar con ventaja. Yo, si me permitís un momento, una aclaración, y es que la especialización no solo va por línea de dobles grados. En nuestro caso tenemos especialización por vía de la optatividad, es decir, un alumno que cursa en 4 años su grado en Derecho puede salir con una especialidad, un diploma de especialización en Derecho Económico o en Derecho Anglosajón por vía de la optatividad, no suponiendo más años de trabajo. Completamente de acuerdo contigo, Juan Zornoza. Vale. Que, Blanca, por compartir una pregunta más que, bueno, por lado, Agustín nos planteaba si la especialización no debería estar más vinculada al máster y no tanto la carrera. No sé si es un poco la dinámica habitual o también dentro de la carrera se trabaja esa especialización. No sé si Abel... Si me permitís, se trabaja en la vía de lo que ha dicho Mercedes. Todos tenemos un cierto grado de optatividad. Lo que ocurre es que, en mi opinión, ese grado de optatividad es insuficiente para generar una especialización. Al margen de que yo diría que para especializarse en el grado hay que tenerlo muy claro. O sea, el grado no es el momento en el que la gente haga especialización más que en determinadas áreas y con conocimientos básicos. Una orientación a finanzas, contabilidad, materias que yo creo que deberían estar en todos los grados, pero que no están, porque tenemos unos grados que son prehistóricos y que no hemos sido capaces de adaptar por aquello de que los intereses creados dentro de todas las facultades dificultan mucho que se realice auténtica innovación en la generación de nuevos títulos. Yo creo que tenemos que estar muy atentos a la realidad social, al contexto, al talento y sobre todo, es decir, nosotros en ICADE, en comillas, pues hace 64 años que implementamos los dobles grados, es decir, con Derecho y ADE, y luego han venido muchos otros, y prácticamente lo han mimetizado muchas otras facultades y universidades. Yo sí creo en la potencia que tienen los dobles grados. Ves el nivel, hay alumnos increíbles que incluso están haciendo una tercera carrera o cuarta por la UNED o por otros sitios, es decir, con unas capacidades enormes. Lo que tenemos que tener es ser muy flexibles, como apuntaba antes Nacho, pues un comentario que había, pues se está implementando el grado Legal Tech. Bueno, es el mercado, es la realidad, es lo que hay, es el contexto y el transcurso, el mero devenir del tiempo va a situar cada cosa en su órbita necesaria, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en la hora media que decía antes Fernando, un poco ir viendo, bueno, esto es un boom, esto es disruptor,
pero no olvidemos que nos han enseñado y seguimos enseñando a nuestros alumnos en esa herencia recibida a pensar en el derecho y los principios en clave analógica, no en clave digital. Y tenemos que hacer una transformación, pero distinguiendo la entidad de lo superficial, evidentemente. Es decir, nos dejamos arrastrar. Yo creo que Juan Zornoza nos decía la palabra alucino, es decir, es que es verdad, pero nos dejamos sorprender. Y bueno, y esto es solo la puntita de un iceberg que vamos a ver hasta dónde se construye o no. Como decía Juan Arrieta, es decir, bueno, pues cuando ellos hablan de implantar este grado pues, con derecho y la energía, etcétera, con distintas, bueno, es lo que hay, es decir, lo que el mercado, lo que los padres muchas veces quieren, evidentemente, a veces los padres tampoco escuchan a los hijos o tradiciones, etcétera, de lo que hay. Que tenemos grados vetustos, viejos, arcaicos, trasnochados, bueno, pues adaptémoslos, ¿no? Claro, y aquí hay una reflexión que los que somos de universidad conocemos muy bien, que hay de lo mío. Es decir, porque ahora transforma un grado y estamos encorsetados a unos créditos X. ¿Y qué es lo que forma y qué es lo que deforma? Y vamos a quitar y vamos a amputar, ¿y por qué? ¿Y qué pasa con esos profesores? ¿Y qué pasa con esas plazas? Es decir, esto no es Alemania en el sentido, y no es que quiera yo ponerlo de referente, el profesor se especializa en 3 o 4 ramas de conocimiento y pueden dar civil, mercantil, laboral o procesal civil. Es decir, y no pasaría nada. Aquí es un drama muchas veces profesores rotar de asignaturas a Cintra dentro de la propia área de conocimiento, cosa que deberíamos hacer obligatoriamente. Es decir, el profesor tiene que estar continuamente, lo que decía Fernando, transfiriendo lo que investiga, lo que conoces. Claro, otra cosa es saberlo adaptar a los alumnos. Pero bueno, todo esto que nos viene es un tsunami, una manera, y habrá que irlo adaptando, aplicando y sobre todo no perder de vista la enorme responsabilidad que tenemos de formar, de tener universidades completamente abiertas, de atraer ese talento, de tener grandes becas para fomentar ese talento y de internacionalizarnos, es decir, dejar de ser ya provincianos. Fernando, que había levantado la mano. Yo creo que tenemos, bueno, a colación de las últimas 2 intervenciones de Juan Zornoza, compañero de la Carlos III, y de Abel Veiga, de Comillas, tenemos margen nosotros, los decanos, para en la próxima reunión de Mallorca, de Palma de Mallorca, plantear, yo no, bueno, por decirle a nuestro coordinador de Oviedo que incluya este punto, ¿no? Porque realmente es muy interesante. Lo hemos abordado mucho y los problemas que nos encontramos son problemas que han descrito a la perfección Abel y Juan, ¿no? Efectivamente, hay una dinámica siempre, yo creo que en todo colectivo de profesionales, cuando se trata de introducir una modificación, una reforma necesaria que nos adapte a los tiempos, siempre es, lo primero que salta son los derechos adquiridos o el castizo que hay de lo mío, ¿no? Pero esto es una rémora con la que hemos de contar. La historia no se detiene, el tiempo tampoco y la universidad mucho menos, ¿no? Entonces, esa adaptación será una cuestión de tiempo, yo espero que de poco tiempo, porque de lo contrario nos alejaremos de lo que es la realidad del derecho, ¿no? Esto es evidente. También perdemos muchas veces como punto digamos, de partida, de reflexión, que lo importante realmente nosotros somos contingentes, los que estamos impartiendo clases y estamos investigando y gestionando las facultades, somos contingentes, pero aquí lo que son necesarios son los alumnos, que a fin de cuentas son los que hacen la universidad. Muchas veces esto también se nos olvida, ¿no? Entonces, yo termino ya en este ámbito de complicidad y de confianza con un consejo que me dio mi hija cuando me metí en el lío del decanato y me puse a actualizar el ayornamiento que decía Andrés antes, ¿no? Abel Veiga antes. El ayornamiento me decía, oye, mira, ¿cuántos problemas está dando esto? Porque tal departamento se queja, porque el otro lo mismo, porque qué su crédito. Me metí también en otra cosa, en un doble título internacional con Florencia, en buena hora, la cosa salió, pero lo mismo. No os voy a pensar. Y mi hija mayor me dijo que estaba terminando la carrera y dice, mira, papá, tú en última instancia, lo que estás haciendo, ¿crees que es bueno para los alumnos en general? Y digo, yo creo que sí. Dice, pues adelante. Eso es todo, ¿no? Entonces, lo comento porque en cierto modo me alegro, pero me alegro, es decir, me alegro dentro de lo que es la desdicha, ¿no? De comprobar cómo, una vez más, cuando hablamos entre compañeros, entre decanos, los problemas son los mismos. O sea, veo que no es una cosa individual o personal que me la tenga que hacer mirar, ¿no?
Y hay otra cosa importantísima que creo que forma parte una de las líneas principales que hemos de trabajar, porque realmente creo, después de haberos escuchado a todos a lo largo de esta sesión tan interesante, que es que no podemos olvidar el ámbito profesional donde están las empresas. La aproximación de la empresa a la academia es necesaria para no aislarnos, y el derecho es muy dado a aislarse, ¿no? Dentro de su mismidad hay una especie de ensimismamiento orteguiano. Esto en la Carlos III, desde que yo recuerdo, precisamente ahora que tenemos aquí al excelente decano Juan Zornoza, le acabo de comentar a mis compañeros de instituto, Gregorio Peces Barba, que tienen un gran decano con todas esas ideas, lo empezaron a hacer ellos, empezaron a hacer una apuesta clara, esto fue a finales del siglo XX, por la aproximación al mundo de la empresa, al mundo de la praxis del derecho, ¿no? Y eso les ha hecho súper competitivos en muy poco tiempo. Y esa es la línea que han ido marcando las facultades de Derecho, que tienen un liderazgo, una aspiración a tener ese liderazgo, ¿no? Así que, bueno, con esas reflexiones quería terminar, ¿no? Con la necesidad de seguir adelante en el proceso necesario de actualización de las enseñanzas y de la docencia en las facultades de Derecho, y para esto tenemos una ocasión magnífica, que es todo lo que tiene que ver con la revolución tecnológica, las tecnologías de frontera y más concretamente con la inteligencia artificial y el mundo del derecho. Muchísimas gracias, Fernando. Cerramos, que ha pasado ya un pelín el margen de tiempo que teníamos, con una pequeña reflexión. Grandes cosas pasan cuando se comparte conocimiento y cuando se comparten realidades distintas. Y este ha sido un gran ejemplo de ello. Nos ha encantado que os llevéis deberes para ese próximo Congreso de Decanos, Fernando, que comentabas, y nos ha encantado compartir con vosotros esta mesa, que deja el listón no muy alto, sino prácticamente insuperable para la próxima. Así que muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, por vuestra generosidad y por esta mesa que ha sido maravillosa. Muchas gracias a vosotros, Blanca, gracias. Muchas gracias. Gracias a Blanca vosotros. y Nacho. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.